A su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy vamos a hablar de los pequeños de la casa, sonrisas saludables desde la infancia, esa relación que existe entre una adecuada nutrición y por supuesto unos dientes sanos desde tempranas edades. Y para eso me acompaña la doctora Dariana Segnini, especialista en odontología infantil, acá el Grupo Dental y en el estado de La Guaira. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a La Tisana y bienvenida a Globovisión, Gracias Dariana. a ustedes por venir y bienvenidos aquí. Qué bueno. A ver, Dariana, lo más importante, ¿desde qué edad deben comenzar el cuidado de los padres y dónde prestar atención? ¿Cuáles son los focos de atención para empezar a cuidar esa salud dentaria en el niño? Ok, Domingo. A nosotros nos gusta comenzar a hablar sobre estos temas inclusive desde el embarazo. Imagínate, ¿Okay? Porque cuando las madres están gestando, ya eso está en proceso de formación. De hecho, los dientes se empiezan a formar en la 6ª semana de gestación. Y hay muchos casos de defectos del esmalte, ¿okay? Como hipoplasias, manchas en los dientes, que vienen a raíz de desnutrición de la madre en el momento del embarazo. Okay. Déficit de calcio, fosfato, vitamina A, vitamina D, vitamina K, ¿okay? Pueden traer problemas en el futuro de los niños. Allí comienza la prevención. Allí comienza la prevención. O sea, es importante que en el momento que estés embarazada vengas a la consulta, ¿ok? Porque hay ciertos déficits nutricionales que pudieran afectar la formación y la mineralización de los dientes. ¿Y desde qué edad deben estar los padres una vez que el niño, por supuesto, ya hace su primera erupción dentaria? Fíjate. Es decir, ¿en qué momento el padre debe cuidar la salud bucal del niño? ¿Dónde empezar a actuar? Los bebés, por lo general, la erupción comienza alrededor de los 6 meses, ¿ok? Muchas veces es un poquito más, muchas veces es un poquito menos, ¿ok? Por eso decirte un momento exacto no lo hay. El momento exacto sería cuando empiezan a salir los dientecitos de leche, ¿ok? Porque esos son dientecitos que ya desde ese momento hay que cuidar, porque son propensos a tener caries. Existe la creencia que los dientes de leche no sufren de caries o no son importantes, pero es cierto que sí, y existe una patología que se llama caries de la primera infancia, ¿ok? Caries rampante, que tú ves a un niño quizás de 1 año y medio y tiene sus 4 dientecitos ya con caries. ¿Cuáles son esos errores más comunes que podemos incluir como padres en la atención bucal de los niños? Es decir, ¿qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que se está haciendo realmente de manera equivocada? Ok, un error muy común que cometen los padres que me pasan en la consulta es que llegan y me dicen, no, es que mi hijo tiene caries porque come mucho azúcar. ¿Cómo tienen los niños el acceso al azúcar? Okay, por lo general ahí pecamos nosotros los padres en ese sentido porque nosotros somos los que tenemos el acceso. Entonces yo entiendo que quizás cuando salimos a la calle es más difícil controlar eso, pero si en casa no tenemos dulces y no tenemos esas tentaciones y de repente el niño abre la cena y hay solo opciones saludables, tiene su fruta picada, etcétera, entonces de esa manera puedes evitar que el niño tenga un exceso en el consumo del azúcar. Claro, a ver, la afección, y has mencionado varias veces la frase o quizás el término, la afección más frecuente en niños son las caries y las caries solamente dependen del consumo de azúcares o alimentos ultraprocesados, o la carie puede estar acompañada o puede verse implicada en razón de algunos otros alimentos, o es el azúcar el culpable de este tema. El principal culpable de la caries es el azúcar, y fíjate, funciona así. Cuando adultos o niños ingerimos el azúcar queda en la superficie de los dientes, ¿ok? Normalmente en el ecosistema bucal hay bacterias, y estas bacterias se alimentan de ese azúcar, usan ese azúcar como combustible, ¿ok? Y metabolizan un ácido. Ese ácido desmineraliza el diente, lo cavita y ahí es donde empiezan las caries. Esto no quiere decir que este es el único motivo por el que salen caries, pueden haber otros factores incluidos, pero es el principal, y sobre todo en niños, es el principal motivo por el cual tienen caries. Ok, normalmente, y esto es bueno destacarlo, el azúcar o el consumo de azúcar refinada es un tema, es la azúcar añadida, pero hay muchísimos alimentos, como bien explicaba la doctora, que tienen azúcar añadida. Entonces siempre es importante revisar el etiquetado nutricional de los alimentos que no tengan azúcar incorporada dentro o no en exceso, no en la cantidad que sea inadecuada para cada edad, de manera que no caigamos en los excesos del azúcar refinada, bien sea sola o agregada o que esté inmersa en el etiquetado o en la composición de cualquier alimento industrializado, panes, galletas, tortas, dulces, etcétera. Sí. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos consejos prácticos que les puedes dar a los padres el día de hoy, Dariana, que le permita resolver esta situación y además atacarla a tiempo? Primero, la prevención. Entonces, por eso es importante y destaco mucho traer a los niños a consulta desde un principio, porque cuando los niños tienen su paladar virgen, es más fácil irlos adaptando a unos estilos de vida más saludables,
ya cuando están más grandes, que de repente ya han probado el azúcar y están como con esa adicción, ¿no? Claro. Entonces, si empezamos desde chiquitos, es más fácil poder llevar estos hábitos a la larga, ¿no? Okay. Otra cosa es buscar las alternativas. Y buscar bien en las etiquetas. Muchas veces hay azúcares escondidos, como tú lo acabas de decir, en sándwiches, panes de sándwiches. Entonces, si aprendemos a leer las etiquetas, podemos ver si el primero o el segundo ingrediente es el azúcar. Ya tú sabes que eso es un alimento que tiene mucha azúcar. Correcto. Entonces, buscas quizás una opción baja en azúcar o cero azúcar, cocina con frutas o con alimentos que sean dulces de por sí. Por lo menos si vas a hacer un jugo, trata de hacer un jugo de patilla. Que la patilla de por sí es dulce, a lo mejor tú haces el jugo y no necesitas echarle azúcar o agregarle el azúcar. Correcto. Okay. Normalmente, ¿cuáles son además, aparte de la alimentación, que tiene esa implicación directa en la caries, los cuidados diarios? Es decir, el cepillado, cuando debe comenzar, está indicado el enjuague bucal probablemente con algún tónico de estos que se expenden en farmacia. Sí. Es decir, ¿cuáles son esos otros consejos aparte de una alimentación adecuada y qué es lo que más se recomienda acá en la consulta? Ok, el cepillado es desde que aparece el primer dientecito. Ahí automáticamente acostumbras al niño a que se acostumbra al cepillado. Antes se estilaba mucho en los dedales de goma. Okay. Pero eso actualmente se ha demostrado que eso no funciona. Entonces hay cepillos especiales para bebés que tienen el cabezal muy pequeño. Y las cerdas también quizás y son las más suaves. Cerdas son muy suaves, que de por sí ya para los adultos ya las cerdas duras quedaron en el pasado. Con su pasta de dientes lo que cambian son las cantidades. Cuando tú vas a cepillar a un bebé que tiene 2 dientecitos, tú no vas a llenar todo el cabezal del cepillo de dientes. Tú colocas medio granito de arroz y con eso es suficiente, para cepillarlo. Y otra cosa es que tú le dices, no, tienes que cepillarte 3 veces al día. Y algunos papás te van a decir, no, tú no tienes hijos, porque con hijos eso es difícil. Claro. Si yo te incentivo a que tienes que cepillarlo varias veces al día, por ejemplo, lo cepillaste en la mañana, al mediodía y en la noche se quedó dormido, no importa. O sea, tienes ese margen. Al siguiente día probablemente recuperes tienes ese margen de flexibilidad. En cambio, si yo te digo, no, cepíllalo una vez al día, entonces si esa vez al día se te olvidó o el niño se quedó dormido y se tuvo un berrincho, se sintió mal, porque las rutinas con los niños son así, son complicadas. Entonces, bueno, si entre tú más veces lo cepilles y más le hagas ese hábito, entonces tienes ese margen de flexibilidad. Al momento que de repente fueron un cumpleaños, vean muchos dulces, entonces tú compensas con el cepillado. A ver, extraordinario el tema del día de hoy, Dariana. Sí. ¿Cuál es ese mensaje final que le dejas a los padres? ¿Dónde deben prestar atención y qué es lo que deben hacer? Además, para acudir a los cuidados de ustedes acá. Siempre buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio, buscar alternativas que los ayuden y que se adapten a sus rutinas diarias. Involucrar a los niños en el proceso, en la medida que se pueda, en el proceso de la preparación de los alimentos y modelarlo. Porque un niño que te ve comiendo vegetales, a lo mejor se incentiva a comerlos. Y bueno, venir a la consulta, aquí estamos para educarlos, para apoyarlos y acompañarlos en estos procesos. Qué bueno. Dariana, las redes sociales de ustedes acá. @dentalia.be. Perfecto, allí lo tienen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Extraordinario tema para los pequeños, los pequeños y los padres, además, es súper importante. Recuerda que me pueden seguirme por @domingoporras en Instagram, de allí los va a llevar el resto de mis redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos con ustedes al estudio. Muchas gracias.